La Revolución Francesa fue un momento decisivo en la historia, marcando un período de agitación social y política radical en Francia que transformó drásticamente la monarquía y la sociedad de la nación. Las raíces de la Revolución Francesa se remontan a varios factores, incluida la desigualdad económica, la corrupción política y la influencia de las ideas de la Ilustración que desafiaron el orden tradicional. Estas tensiones finalmente alcanzaron un punto de ebullición a finales del siglo XVIII. Uno de los catalizadores clave para la revolución fue la crisis financiera que enfrenta el gobierno francés. Años de guerra y gastos extravagantes de la monarquía habían dejado al país en una deuda profunda. Los intentos de abordar los problemas financieros a través de impuestos y reformas solo enfurecieron aún más a la población ya descontenta. La revolución se encendió el 14 de julio de 1789, con el asalto de la Bastilla, un símbolo de la autoridad real y la opresión. Este evento marcó un punto de inflexión, ya que demostró el poder del pueblo para desafiar y derrocar a la monarquía. En los años siguientes, Francia experimentó una serie de cambios radicales impulsados por una creciente ola de nacionalismo y demandas de igualdad. Estos cambios incluyen el establecimiento de una monarquía constitucional, la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, y el surgimiento del Reino del Terror. El Reino del Terror, liderado por el Comité de Seguridad Pública y su destacada figura, Maximilien Robespierre, fue un período de intensa violencia y represión cuando los revolucionarios buscaron eliminar la oposición y proteger los ideales de la revolución. Miles de personas, incluidas muchas figuras prominentes, fueron ejecutadas por la guillotina. Sin embargo, el período de radicalismo finalmente dio paso a una fase más moderada, conocida como la reacción termidoriana. Robespierre fue derrocado y ejecutado, y el poder cambió a un nuevo órgano de gobierno llamado Directorio. El Directorio enfrentó sus propios desafíos, incluyendo luchas económicas, luchas internas políticas y conflictos militares. Francia se vio envuelta en guerras con varias potencias europeas, y los ideales revolucionarios comenzaron a perder impulso. En 1799, la Revolución Francesa llegó a su fin con el ascenso de Napoleón Bonaparte. A través de un golpe de Estado, Napoleón tomó el poder y se estableció como el primer cónsul, terminando efectivamente la era de la Revolución Francesa, y marcando el comienzo de una nueva era del gobierno de Napoleón. Si bien la Revolución Francesa inicialmente tuvo como objetivo crear una sociedad más justa e igualitaria, su legado es complejo. La revolución provocó cambios sociales y políticos significativos, como la abolición del feudalismo y el establecimiento de la igualdad legal. También tuvo un profundo impacto en la difusión de los ideales revolucionarios, y el surgimiento del nacionalismo en toda Europa. Sin embargo, la revolución también resultó en una gran cantidad de violencia e inestabilidad, con facciones luchando por el control y la pérdida de muchas vidas. Destacó las complejidades y los desafíos de implementar un cambio radical, y dejó un impacto duradero en Francia y el mundo. La influencia de la Revolución Francesa se puede ver en revoluciones subsecuentes y la formación de ideologías políticas modernas. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad continúan resonando e inspirando movimientos por la justicia social y la reforma política. La Revolución Francesa sigue siendo un momento crucial en la historia, alterando para siempre el curso de Francia, y dejando un legado que continúa siendo estudiado y debatido hoy. En los años posteriores al ascenso de Napoleón al poder, Francia sufrió cambios políticos y sociales significativos. Napoleón instituyó una serie de reformas conocidas como el Código Napoleónico, que estandarizó leyes y promovió la igualdad ante la ley. Además, se embarcó en una serie de campañas militares que expandieron el territorio francés y la influencia en toda Europa. Sin embargo, las ambiciones de Napoleón llevaron a conflictos con otras potencias europeas, lo que resultó en una serie de guerras conocidas como las Guerras Napoleónicas. Estas guerras ejercieron presión sobre los recursos de Francia, y finalmente llevaron a la caída de Napoleón. En 1814, se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba. Después del exilio de Napoleón, la monarquía borbónica fue restaurada en Francia con Luis XVIII tomando el trono. Sin embargo, esta restauración se encontró con reacciones mixtas del pueblo francés. Muchos todavía tenían ideales revolucionarios y anhelaban los principios democráticos que habían surgido durante la Revolución Francesa. En 1830, una revolución conocida como la Revolución de Julio estalló en Francia, llevando al derrocamiento de la monarquía borbónica, y al establecimiento de la monarquía de Julio constitucional bajo Luis Felipe. Esto marcó una continuación de la búsqueda de ideales democráticos y justicia social que comenzó durante la Revolución Francesa. La monarquía de Julio, sin embargo, fue de corta duración, y el descontento continuó hirviendo en Francia. En 1848, estalló otra revolución, que condujo al establecimiento de la Segunda República Francesa. Este periodo estuvo marcado por la inestabilidad política y el malestar social a medida que diferentes facciones competían por el poder. En 1852, Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, organizó un golpe de Estado y se declaró emperador Napoleón III, marcando el comienzo del Segundo Imperio francés.
Este período vio un resurgimiento del gobierno autoritario, y la centralización del poder en manos del emperador. El Segundo Imperio francés duró hasta 1870, cuando Francia sufrió una humillante derrota en la Guerra Franco-Prusiana. La derrota llevó al colapso del imperio, y al establecimiento de la Tercera República Francesa. La Tercera República Francesa, aunque enfrentó su propia parte de desafíos, duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Francia desempeñó un papel importante en la guerra como una de las principales potencias aliadas, y el conflicto tuvo un profundo impacto en la sociedad y la política francesas. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial trajeron más cambios a Francia. La guerra había tenido un costo significativo en el país, tanto en términos de vidas humanas perdidas como de devastación económica. La guerra también expuso profundas divisiones dentro de la sociedad francesa, lo que llevó a la inestabilidad política y las tensiones sociales. El período de entreguerras en Francia estuvo marcado por la polarización política y las luchas económicas. Múltiples gobiernos se levantaron y cayeron, y el país enfrentó el surgimiento de ideologías extremistas, incluyendo el fascismo y el comunismo. La Gran Depresión exacerbó aún más los desafíos económicos de Francia. La creciente amenaza del fascismo y el espectro de otra guerra mundial llevó al surgimiento del Frente Popular en Francia. El Frente Popular era una coalición de izquierda que buscaba implementar reformas sociales y económicas y defenderse de la amenaza del fascismo. A pesar de estos esfuerzos, Francia fue finalmente incapaz de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Francia fue invadida y ocupada por la Alemania nazi. La ocupación provocó un inmenso sufrimiento para el pueblo francés, y el régimen colaboracionista de Vichy se sumó aún más a sus dificultades. Sin embargo, a lo largo de la ocupación, surgió un movimiento de resistencia conocido como la Resistencia Francesa. Compuesta por varios grupos e individuos, la resistencia llevó a cabo actos de sabotaje, espionaje y propaganda en un esfuerzo por socavar a los ocupantes nazis y ayudar a las fuerzas aliadas. La liberación de Francia llegó en 1944 con la invasión aliada de Normandía. Las fuerzas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados con éxito empujaron atrás las fuerzas alemanas, llevando a la liberación eventual de París y el resto de Francia. El período de posguerra en Francia estuvo marcado por los esfuerzos para reconstruir y sanar las heridas de la guerra. Francia se convirtió en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas, y desempeñó un papel importante en el establecimiento de la Unión Europea. En las décadas que siguieron, Francia experimentó periodos de crecimiento económico y estabilidad política. Desempeñó un papel activo en los asuntos mundiales, y se hizo conocido por sus contribuciones culturales e influencia, particularmente en los campos del arte, la moda y la cocina. Sin embargo, Francia también enfrentó una serie de desafíos sociales y políticos. Cuestiones como la inmigración, la desigualdad económica y la dinámica global cambiante pusieron a prueba el tejido de la sociedad francesa, y provocaron debates sobre la identidad nacional y la integración. Hoy, Francia continúa navegando por estas complejidades, y se esfuerza por defender los principios de libertad, igualdad y fraternidad que surgieron durante la Revolución Francesa. Su rica historia y espíritu revolucionario continúan dando forma a la nación e inspirando a personas de todo el mundo.